Fogateando con Sharon Guzmán. Hola, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Fogateando, yo soy Sharon Guzmán y el día de hoy tengo a una invitadaza muy especial para mí. Creo yo que este es el primer episodio en donde hay alguien como que más cercano a mí, a mi familia y así. Pero bueno, el día de hoy tengo a Alma. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Me da gusto que estés aquí y que hayas aceptado mi invitación. Yo creo que para mí es muy importante, todos los episodios han sido como muy importantes para mí, pero hay ciertos temas que me parecen bien importantes traerlos a la mesa y que normalmente no los platicamos tan fácilmente con la gente. Uh-huh. Y pues como ya vieron en el título, a mí me gustaría tratar el tema de la pérdida de nuestros seres más queridos. Y me parece perfecto que estés conmigo aquí, porque quién mejor que tú para contarnos de viva voz tu experiencia y lo que viviste con tus pérdidas. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Alma, a ver, cuéntanos un poquito. Primero que nada, me gustaría que la gente supiera de dónde eres, de qué familia eres, mijita. De casi nadie. De dónde eres, dónde naciste, cómo fue tu vida de chiquita, cómo es tu familia, okay. O sea, tus cimientos, cómo han sido. A ver, cuéntame. Ok, pues yo soy nativa, mijita. ¿De dónde, mijita? Yo soy Olacha Palacios. Y la verdad, no sé de dónde vienen los olacheas, los palacios, pues tengo la noción. Okay. Y pues yo toda mi vida estuve aquí hasta que pues fui a la universidad. Okay. Allá estudié en Guadalajara. Pero de ahí en fuera, toda mi vida estuve aquí. De hecho, aquí en Los Cabos, en San José. En San José del Cabo, okay. Ajá. Pues yo tuve una infancia bien bonita, fíjate. O sea, cuando yo estaba agarrando la noción de 5 años, dices tú, pues mi mamá tuvo cáncer. Uh-huh. Entonces, pues yo la recuerdo como que está en el hospital. Entonces, te digo, el hecho de que ella se estudió en el hospital, y te lo digo así, de entrada, aún así tuve muy bonita infancia. Okay. O sea, tengo recuerdos del rancho de mi papá, junto con mi prima, que a lo mejor lo va a ver, donde andábamos en la bicicleta, nos bañábamos en ¿cómo se llaman? En donde toman agua las vacas. Uh-huh. En traje de baño nos metíamos ahí. Gato. O sea, digo, ahorita de grande ¿cómo es que yo hacía eso? Pero sí, fíjate, o sea, es una infancia que dices tú, ya no hay, ya no lo tiene. Es muy raro. Ajá. Uh-huh. Y yo sí agradezco esa parte que digo, mira, o sea, yo a mis papás los tuve muy poco tiempo, pero el tiempo que los tuve fue un tiempo de calidad. Uh-huh. Entonces, pues, fíjate, de ahí viene mi infancia, te digo, lo recuerdo mucho en el rancho. O sea, mi papá decía, pues vámonos al rancho, o sea, empezaba a llover y mi papá, vámonos al rancho. Y allá nos íbamos, y así cayera una chispita, allá íbamos a ver la lluvia. Y es más, aquí estaba todo nublado y en el rancho estaba soleado. Llegamos allá y, no, pues, va a llover al rato. Y sí llovía, fíjate, sí llovía. Entonces, te digo, es una infancia que la recuerdo y la recuerdo bien bonito. O sea, no tengo ningún recuerdo malo, no tengo ningún recuerdo negativo. De hecho, no tengo nada de eso. Y más que nada por el tiempo de calidad que me brindaron mis papás. O sea, fue muy poco, pero lo poco que tuve fue suficiente. Uh-huh. O sea, y con eso me quedé, ¿sabes? Como que digo yo, mira, por algo pasan las cosas. O sea, me dieron mucho, a manos llenas, aunque fue corto el tiempo, pero fue demasiado. Uh-huh. Y desde ahí, o sea, traigo los valores, traigo los cimientos, traigo las raíces. O sea, son cositas que se quedan muy marcadas. Tus padres. Y que no se olviden. Pues, mi papá era Miguel Antonio Olacha Carrillo. Uh-huh. El ¿conocido como? El hechicero. El hechicero. Que mira, que si mi papá me estuviera escuchando,
no le gustaba. ¿En serio? No le gustaba. Bueno, Perdóneme. me cuentan y me dicen, oye, es que a tu papá no le gustaba que le dijeran así. ¿A poco? Porque yo creo que él lo asociaba como algo negativo. Ok. No tanto como algo positivo, que la gente lo ubicara y que dijera, oye, fíjate que eres acá. O sea, que todo lo que tú dices se hace. Entonces, mi papá fue un maestro. Fue maestro que muy reconocido, fíjate, le hicieron una primaria hace poquito. Y pues la neta como hija pues te sientes bien orgullosa. Claro. Fue una persona muy importante dentro del municipio de Los Cabos, ayudó mucho a los cimientos dentro del municipio y fue presidente municipal. Creo yo que fue diputado y creo que fue partido del PRI. Partido, o sea, presidente del PRI. Mi papá fue una persona muy querida, muy importante, muy apreciada, que hasta la fecha, fíjate, yo como hija, que entré a trabajar al ayuntamiento, mucha gente me decía, ¿a poco eres hija del profe? Y yo, sí, hace mucho. Le dije, sí, le dije, y me decía, no, fíjate, yo quise mucho a tu papá. Hace 2 días alguien dije, sí, Alma, nota importante, Alma es novia de mi hermano. Así, somos cuñadas. Somos cuñadas. Y un tío me dice, y yo la mencioné, y me dice, sí. Me dice, oye, de casualidad, ella no es hija del hechicero. Y yo, ¿quién? Y me dio el nombre de tu papá y yo así, sí, le dije, sí, claro. Porque me dijo, no es hermana. Y yo, no, es su papá. Me dice, ¿cómo? Pues sí, dije, es su papá. Oye, pero tiene hermanos mucho más grandes, ¿no? Y yo le dije, sí, es una, y creo que le dije, es la más chica. Y órale, me dijo así, y se quedó. Fue muy mi amigo, digo así. ¿A poco? Fue muy mi amigo y lo quise mucho, dijo así. Y yo, órale, o sea, me llamó mucho la atención y mira, que es verdad, es totalmente cierto eso de que mucha gente dice que lo conoció y que lo estimaban muchísimo. Sí, fíjate, o sea, yo me siento como que dices, es un orgullo ser su hija. Porque llega la gente y la gente te dice, oye, es que tu papá fue, políticos como él ya no hay, dice. Y fue una persona tan recta, tan derecha, o sea, que la verdad dices tú, mira, o sea, te da orgullo como ser su hija y decir, bueno, pues hay que continuar con eso, ¿no? Hay que seguir con eso porque pues no puedes hacerlos quedar mal. Aunque ya no estén y aunque no te estén viendo, quién sabe, quizás sí, pues llevas algo, una responsabilidad en ese aspecto. Un legado, ¿no? El legado que... Ajá, yo lo veo como más como un legado, como que uno tiene que continuar con esos valores. O sea, todo lo positivo, llévalo. Lo negativo sí, déjalo de lado, porque pues era un ser humano, no era perfecto, pero la verdad es muy bonito que la gente te lo reconozca. Incluso, te digo, la semana pasada fue el evento, el aniversario de 5 años de la primaria de mi papá. Y cada que nos han invitado, han sido 2 veces, la verdad muy bonito se expresan de él. O sea, sí, se siente muy bonito, incluso la gente pues más grande, que fueron amigos íntimos de él, pues llegan y dicen, oye, es que tu papá para mí fue lo máximo. O incluso pues tíos, primos míos que dicen, es que yo a tu papá lo veía como alguien, pues que, o sea, lo veía como mi abuelo, como un abuelo, pero como alguien que sabía lo que hacía, o sea, tenía un don, bueno, yo creo que era algo nato, el liderazgo. O sea, era como que algo, pues era Libra. Era Libra. Yo también soy Libra. Sí, obviamente. Sí, entonces, digo, era como que algo que él traía, que lo impulsó, porque venía desde cero, nació en un rancho. Era el mayor de 18 hermanos. Entonces era una persona que tuvo que crecer muy rápido, a lo que me cuentan. Sí. Tuvo que crecer muy rápido y pues para haber llegado a donde llegó. Ahorita me dices todo lo del exterior. Como profesional, o socialmente, como lo veían, como de fuera, la gente cómo lo percibía. Okay. Pero ¿cómo era como papá?
Lo máximo. Sí. Mi papá era un ser muy cariñoso, muy atento. Luego era maestro. O sea, mi papá a mí me daban clases de 8 a 3 y de 3 a 8. Porque él era maestro de historia, pero te platicaba todo. Como si él hubiera estado ahí y pues yo le creía. Yo decía, no, sí. Mi papá Mi estuvo papá, ahí. No, mi papá estuvo en la revolución. Mi ¿Tú papá- eres la más chica? Yo era la más pequeña, La más- pero yo fui con otro matrimonio. Pues ya era una persona mayor. O sea, ya tenía, pues tenía su bastante edad. Y aún ¿A los cuántos años te tuvo? me tuvo a los 54. Pero aún así, la delicadeza, la paciencia. Lo veo como esa figura paterna, muy paterna, que siempre estuvo apoyándome, siempre estuvo cuidándome, más que nada por el tema de que pues, yo estaba muy pequeña cuando mi mamá tuvo cáncer, entonces mi papá era como que ese soporte, pero aún así buscaba siempre el de la niña, o sea, como que estar muy al pendiente de mí, sobre todo en mi educación. Cuando mi papá murió, a mi papá lo velaron en el ayuntamiento. Ahí me enteré que mi papá fue presidente municipal. Mi papá conmigo fue tan genuino y el amor hacia él y viceversa fue tan genuino que no, yo no lo veía como esa figura pública. O sea, yo lo veía como un papá. Y pues bueno, ahora sí, a ver, cuéntanos un poquito de tu mamá. Pues mi mamá también se llamaba Alma, Okay. Alma Elena Palacios Castro. Es de los Castro del centro. Y de los Palacios del centro, creo que también son de ahí. Está medio raro, ¿no? Pero no son parientes, que yo sepa. No, mi mamá, fíjate, mi mamá era mucho más joven que mi papá. Mi mamá cuando me tuvo tenía 29. Sí, no saquen cuentas de eso. Sí, no, sí, no, en no. aquella época era distinto, aparte. Sí, ahorita eso ya se ve Claro. diferente, ¿no? Que yo creo que en Pues aquel ni entonces tanto, sí, ¿eh? o sea, Sí, no, sigue ni siendo tanto. exactamente lo mismo, pero la diferencia es que yo sí vi el amor de ellos. Okay. O sea, yo siento que ella fue muy juzgada, pero no, yo no... Estaban enamoradas. Sí, mi mamá, o sea, eran los ojos de mi papá. Eran sus ojos, o sea, era ese amor que dices tú, no se encuentra en ningún lado. O no en cualquier lado, más bien. ¿Tu mamá era ama de casa? No, mi mamá era abogada. Oh, Sí. ok. Bueno, mi mamá ya estudió grande, o sea, después de que le dieron a ella el diagnóstico del cáncer, a mi mamá le daban 3 meses de vida. Entonces mi mamá le dijo a mi papá le dijo, ¿qué quieres hacer, Alma? Quiero estudiar. Y mi papá así como de, Alma, ¿no quieres hacer? No, quiero estudiar. Y la terminó, se recibió, se tituló y ejerció muy poco, pero mi mamá era abogada. Mi abuelita decía, tu mamá siempre fue peleonera. Mi abuelita decía que mi mamá era muy auténtica, que ella era siempre fue muy artística desde chiquita. Le encantaba cantar, le encantaba bailar, era muy expresiva, no era dejada. Ponía música a todo volumen y se ponía a bailar y andaba en calzones en la casa, o sea, le valía a la señora. Mi mamá era todo lo contrario a mi papá. Mi papá era cariñoso, ya ves que te dije, era muy cariñoso, muy amoroso, y mi mamá no. Mi mamá era seca, pero ella lo expresaba con todo lo demás. O sea, como de que las canciones, la música muy presente en mi casa, porque pues mis papás los dos, o sea, eran como que les gustaba mucho, pues mi hermano también le gusta mucho, entonces como que esa cuestión mi mamá lo transmitía, y era como que mucha alegría detrás también de, y no has limpiado aquí, y no has hecho acá, y era gritona, pues, y es que es típica chollera. Chollera, eso Sí, estaba o sea, pensando, chollera. Sí, yo estaba en la casa de mi abuela y Axel, gritaba y yo, y mi abuelita, oye, la loca ya te está gritando, vete para allá, y yo, y como mamá, fíjate, yo no tengo queja, pero si no hubiera sido así de estricta mi mamá conmigo, yo creo que yo no hubiera sido lo que soy ahorita. O sea, yo sí la amé, o sea, amé a esa persona. Podría decirte que un poquito más que a mi papá, porque pues estuvo más tiempo conmigo, pero fue tan genuino el encariñate con ella. O sea,
porque era una amiga más, o sea, te trataba como una amiga más y nunca te juzgaba. Esa era la ventaja que tenía mi mamá. ¿Peleaban mucho entre ustedes? Fíjate que al principio sí, ya después yo le daba el avión a mi mamá. Y no por mala onda, sino porque para llevar la fiesta en paz. Yo era más parecida a mi papá, porque ella me lo decía, es que cómo te pareces a tu papá, que no reaccionan, decía. Y yo, pues soy su hija. Y más se enojaba. Y yo, pues es tu problema, tú no supiste escoger. Tú no supiste escoger marido. ¿Tú dices que estabas chiquita cuando le detectan cáncer a tu mamá? Sí, yo la verdad no sé qué edad tendría. Mi mamá le detectaron cáncer en el colon, etapa 4, o sea, una etapa ya muy avanzada, y le dan 3 meses de vida. Wow. Entonces mi mamá le dijo a mi papá que iba a hacer conmigo, o sea, como que la preocupación, ¿no? Mi papá dijo, pues me la voy a llevar a San Lucas con mis hijos. El doctor le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Hay una cirugía que te podemos hacer, pero tú quedarías con una bolsita de fuera. O sea, sí te lo hacemos, pero pues no te damos mucho tiempo de vida. O sea, te la podemos hacer con el riesgo de que quedes así. Entonces mi mamá dijo, no. O sea, yo no quiero quedar toda mi vida con una bolsa afuera. O sea, el tiempo que yo dure, yo no quiero tener esto acá afuera, ¿no? Llega otro doctor y le dice, ¿sabes qué? Hay una nueva cirugía, Alma, donde te perforamos o sea, te cortamos ahí y te perforamos el intestino. O sea, te va a quedar más cortito, como quien dice. Y te quitamos el tumor. Pero es un experimento, o sea, nunca lo hemos hecho. Sí. O sea, si me garantizan que no voy a quedar con la bolsa de fuera, pues sí. No sé. La ventaja de mi mamá es que ese tumor que ella tenía estaba encapsulado. Okay. O sea, lo que yo entiendo es que estaba como en una bolsita y que eso no estaba generando que se expandiera el cáncer. Sí la libró, sí salió. ¿Tú dimensionabas lo que estaba pasando o no? No. No tenías ni idea. No. Yo me acuerdo que me quedaba con mi abuelita y mi abuelita, una vez creo que fuimos. Y es un recuerdo muy vago que tengo que de un espejo, así afuera del hospital, del espejo mi mamá me hacía así. Y yo chiquita, yo así como que, y era la única manera que yo podía, pues, verla, porque pues no podía entrar por el tema de que, pues, usan medicamentos muy fuertes y, pues, ella no estaba bien realmente, o sea, no, ahora que lo recuerdo, digo, cuando me tocó una vez que salió de una quimio, mi mamá salía con una bolsa de hielo en la cabeza, porque ella decía, es que me quema. Entonces a mi mamá la debilitaba mucho eso. Y mi mamá, de hecho me acuerdo que en el kinder, no me acuerdo, mi mamá no iba a poder estar, creo. No me acuerdo en qué. Me acuerdo que me iban a entregar no sé qué, era un diploma, no sé qué era. Y en eso la veo parada y me fui corriendo. Pero estaban los dos, estaba mi papá y mi mamá ahí. Entonces mi mamá, no, vete, me decía, ve a recoger, y yo de que no. No, pues Dices tú, bueno, es un reconocimiento, pero pues sí, prefieres 1000 veces eso. Entonces, digo, no sabría yo qué edad tendría, pero lo que sí recuerdo es que las quimios sí le hacían mucho daño. Y tomaba cosas para prepararse, y me acuerdo que hasta vomitaba. O sea, como que ella no lo soportaba. O sea, como que ella sí decía, lo peor que me pudo pasar a mí es que me haya dado cáncer. Entonces, pues salió, se la libró, o sea, fue como que un milagro que tuvo. Mi mamá sí dijo, es que tengo una niña, o sea, yo no me puedo morir. Está chiquita mi niña, tengo otro hijo, o sea, no puedo. No los puedo dejar, pues, porque si yo estaba chiquita, mi hermano también, o sea, de haber tenido como unos 11, 12, o sea... ¿Tu hermano es hijo de tu papá? De mi mamá. De tu mamá nada más, ok. Entonces, pues imagínate a nosotros dos, pues chiquitos. Luego mi abuelita, pues ya había perdido un hijo. Entonces, pues imagínate otro hijo, pues ya no sé qué pudo haber pasado en ese entonces. Pero la libró, se alivió. Y que te cuento, como a los 2 años, 3 años, mi papá se enferma de cáncer. Le da cáncer a él.
pero él la tenía en el pulmón. Tengo entendido que pues, están los pulmones y en el puro medio lo tenía el tumor. El tema con él es que era un cáncer inoperable. O sea, no sabían ni por dónde entrarle, si por acá o por dónde le entraba. Entonces, misma situación. Se fueron a La Paz, estuvieron un tiempo, rentaron casa allá, pero pues yo estaba en la primaria. O sea, yo ya estaba en la primaria y me dejaron con mi abuelita, me dejaron con mi nina, me dejaron con los dueños de la escuela. O sea, yo estuve, o sea, ahora sí que estuve con mucha gente. Porque pues sí, era complicado el tema de la llevo a la escuela, la traigo a la escuela y pues los directores vivían dentro de la escuela, yo en una privada, entonces era muy amiga yo de la niña, de la hija de ellos, entonces soy muy amiga de ella. Entonces mi papá pues no sé si hablaría con ellos o le habrán ofrecido, la verdad no sé cómo estuvo el show, pero yo estuve mucho tiempo ahí. Y mi mamá venía por mí yo creo que cada 2 fines de semana para poder ir a verlo. Pero entró en terapia intensiva mi papá y pues casi no lo... O sea, lo de él también era una etapa ya avanzada. El tema con mi papá es que cuando a él le dieron su tratamiento de cáncer, mi papá le dieron radiografías, no, ¿cómo se llaman? No, le dieron quimio y le dieron otra cosa, que son láseres, no me acuerdo cómo se llaman. No sé, la verdad. Ay, no recuerdo la verdad. Y mi papá nos dijo que cuando fue presidente le dio un infarto. Entonces le quemaron el corazón. O sea, lo debilitaron todavía un poquito más. Déjenlo que coma lo que quiera, o sea, que sus últimos días sean felices. Entonces fue que se vinieron. Me acuerdo que mis hermanos también, los hijos de mi papá, se vinieron todos, estaba la casa llena. Solo recuerdo que estaban todos, o sea, sus hijos, nietos, bisnietos. Pues de mi papá, poco a poco mi mamá me fue como diciendo, oye, tu papá está enfermo. ¿Ahí estabas como en primaria o...? Estaba en quinto de primaria. Quinto de primaria. Mi papá usaba oxígeno. Usaba oxígeno y yo entraba y pues apenas podía hablar y pues le faltaba esa parte, entonces... Pues sí, fue un tema de te vi enfermo, pues, o sea, lo estoy viendo y estoy viendo que sí se está como... O sea, yo lo veía bien, pero pues con el oxígeno. O sea, mis hermanos, que yo recuerde, pues todos estuvieron al pendiente, o sea... Sí, o sea, sus hijos lo quieren también mucho y lo quisieron todavía, yo creo que más. Entonces, te digo, esa parte donde todos apoyaban y aportaban algo de perdida, o sea, mínimo hacerlo reír, pues mínimo, ¿no? Pero sí, yo recuerdo a mi mamá de que ir al ISSSTE, ir por medicamento, ir por tanques de oxígeno, buscar quién tiene tanque de oxígeno. O sea, mi papá, pues cada rato preguntaba de que, ¿y la niña? ¿Y la Excel? ¿Y la Excel? Porque no me dejaba salir. O sea, era como de que ahí me quería tener. Entonces... Me imagino por su miedo, ¿no? Sí, fíjate, del miedo de que si se moría, yo ya no iba a estar ahí. Ajá. Entonces... Era de que yo le decía, oye, pa, ¿me dejas ir? No. Y yo, oye, es que me acuerdo que mis hermanas creo que fueron un día a la feria porque fue en la época de marzo. Fueron a la feria y yo, es que déjame ir con ella. No. Creo que hasta una de ellas dijo, papá, déjala ir, o sea, que salga. No. Bueno, el caso es que el día que murió, ese día vino un avión que se llama Cazahuracanes. Y mi tía, hermana de mi mamá, le dijo a mi mamá, oye, voy a llevar a los plebes al aeropuerto a que conozcan el cazahuracanes, porque mi tía es educadora y pues iba a llevar a los niños, algo así. Entonces le dijo a mi mamá, préstamela, o sea, dame chance de llevármela. Entonces mi mamá dijo, pues llévatela. O sea, mi mamá, y yo le dije, ma, sí me deja, sí, pero no le digas a tu papá, vas a regresar temprano. Pues toma y la Yaxel. Entonces mi madre o sea, ya ni sabía ni qué decir. Y pues nos regresamos, tuvimos que regresar. Pues cuando regresé, empecé a escuchar gritos. Ya empecé a escuchar los gritos y yo así como, ¿qué onda? ¿Qué onda? Entonces cuando yo entro al cuarto, mi papá estaba sentado y me volteé a ver y se le salen las lágrimas y se muere. Y yo me quedé así como de, ¿qué onda?
pues me sacaron del cuarto, o sea, de que para que pues yo no viera, no sé. Entonces me subo a mi cuarto y estaban todos mis sobrinos y eso, y yo así como que, pues no procesaba, ¿no? Porque dije yo, ¿qué fue eso? Entonces mi mamá ya subió, ya después de un rato, que ya lo declararon de que había muerto. Fue un 21 de marzo. Mi papá era fan number one de Benito Juárez. Y murió en el natalicio de Benito Juárez. Y mi mamá sube y me dice, ven, tu papá ya murió. Ven para que lo abraces, o sea, antes de que llegue la funeraria. Y a mi mamá de que, fíjate, no me tuvo que explicar tanto porque ya habíamos tenido pérdidas. ¿Te acuerdas que cuando tu tío, sí, ajá, es lo mismo. Entonces, pues ya llega la funeraria, se lo llevan, ya empieza a llegar gente. Me acuerdo que mi mamá me dijo, ven a verlo, cuando ya lo trajeron y yo de que no, no quiero verlo. Ay, sí, yo no sé por qué a fuerza quieren. Sí, o sea, y A mí no me gusta. yo creo que la psicóloga me lo explicó y me dijo, es que cuando uno está chiquito, tienen que ver sí o sí a la persona que está en el ataúd. ¿Por qué? Porque de ahí tú ya entiendes que él ya no va a regresar. Que ya partió, o sea, que ya partió. Murió, pues. Ajá. Entonces, yo recuerdo que sí lloré, pero no tanto. ¿Por qué? Porque siento que mi mamá ya me había terapiado mucho. Entonces, como yo ya lo había visto enfermo, como que yo había visto, pues fue como de que, pues, ok, él murió. En el panteón, yo me acuerdo que porque le trajeron música, le trajeron un grupo, no me acuerdo si era mariachi o era un grupillo que le habían traído. Y su canción, a él le encantaban los Migueles. Su canción era la de la Cruz de Madera. Hasta cuando la pusieron, fue donde sentí ¿qué onda? ¿Por qué no la está cantando él, no? O sea, fue como que híjole, no. Entonces mi abuelita, yo creo que para no verme llorar, ahorita me agarró de las manos y me dijo, mi niña, yo siempre voy a estar contigo. Entonces yo me quedé como que, pues sí, tengo a mi abuelita. Pasa ese lapso y nos quedamos solas mi mamá y yo. Entonces cuando empezamos como a vivir esa parte de la soledad, que estábamos tan acostumbradas a él, empieza el verdadero duelo. Ahora sí que comienza esa parte cuando tú ya te quedas sola, cuando ya no hay nadie, cuando ya no hay gente, cuando ya, es cuando empieza el duelo. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie acompañándote. Y ahora sí que el duelo de mi mamá era su duelo y el mío era muy diferente. El tema es que yo no quería llorar y no quería como que enfrentar esa realidad porque mi mamá sí lloraba, mi mamá sí la sufría, entonces yo decía, no, a ver, tú no puedes llorar porque tienes que ser fuerte para ella. Entonces, esa parte donde escucho mucha gente decir, es que yo tengo que ser fuerte digo, yo no lo hagas, vive tu duelo, porque es tuyo, o sea, el dolor es tuyo. Quizás no es el mismo dolor, pero aún así sigue siendo un dolor. Identifícalo, o sea, ahora que soy más grande que lo puedo decir de que, pero en su momento no. Entonces, empieza lo complicado con ella, porque yo no lloraba enfrente de ella, yo lloraba en privado. Y lloraba ya en la noche. Entonces, yo, por ejemplo, le decía, pues yo estaba muy acostumbrada a mi papá. Oye, mami, fíjate que me dejaron tarea. Pues hazla. Y yo, pero ¿no me vas a ayudar tú? No. Y yo, ¿y quién me va a ayudar? Pues hazla tú, me decía yo. Pero así, entonces los primeros meses fue como de... Todo lo que hacías con tu papá, pues obviamente... Mi mamá no. No lo tomó tu mamá, pues. No, mi mamá sí no. Hasta que yo creo que la harté y me dijo, tu papá ya no está. Ouch. Entonces cuando me dijo eso, yo así de... Y empecé a llorar. Fue una lloradera, o sea, y llorando enfrente de ella. Y yo, es que tú no has entendido, tú no me comprendes, tú no me entiendes. Entonces... yo sí le dije, yo te puedo entender, pero tú a mí no. Y me fui y lloré a mi cuarto y no fue detrás de mí. O sea, fue como ok. Ese fue el golpe de realidad más fuerte que he tenido en mi vida. Que sí dije, ok, está bien, va. A partir de ahí yo ya no le pedí ayuda para nada. O sea, yo fue como de que, ¿y cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué te dejaron de traer? No sé. Al rato voy a checar. Entonces mi mamá así como de que, ok, está bien. Entonces de repente era como que sí se me salía de que, oye, esto no, pues no.
Entonces ella ya no me podía ayudar y era como que ese golpe de realidad donde ahí empezamos a chocar, empezaron los pleitos porque pues como mi mamá estudiaba en la tarde, como ella se enfocó, o sea, tenía lo de la enfermedad y se enfocó a estudiar, pues yo me la vivía con mi papá. Incluso yo lo acompañaba allá a las juntas de los políticos y andaba ahí en el merequetengue. Entonces, mi mamá no conocía quién era yo. Y viceversa, o sea, era como que yo estaba tan acostumbrada a mi papá que yo no la conocía. Y me costaba entender por qué era tan dura, o sea, por qué era no, y era tan tajante, era tan fría, o sea, digo yo, ¿qué onda? ¿Por qué está haciendo así conmigo? Que dije yo siempre he sido muy espejo, te comportas así conmigo, yo me comporto igual. Claro. Y empecé a optar por lo mismo, empecé a tener esas actitudes de, pues no me doblejaba, o sea, era como de que, pues tú tampoco, pues yo tampoco. Hasta que un día le dije, túmbate el rollo, ya. No podemos continuar así, nos la pasamos peleando, te la pasas regañándome, o sea, no es vida. O sea, de verdad, o sea, ve quién soy, o sea, yo ni problemas te doy. No, pues sí. Total. A partir de ahí, mi mamá y yo empezamos a tener algo más relajado, empezamos a tener algo más apoyo mutuo. Y sí fue difícil al inicio, pero ya después andábamos para arriba y para abajo juntas. Se recuperó la relación. Sí, ¿por qué? Porque sí es cierto, mi mamá me empezó a entender. O sea, después de esa vez que le dije, es que, oye, yo estoy muy concentrada en tu duelo, que tú no te has puesto a ver el mío. Real, yo empecé a tomar actitudes como si yo fuera la mamá. Y yo le decía a mi mamá, mamá, tenemos que ir a hacer el súper porque ya no hay comida. Ah, ok, vamos al súper. Oye, mamá, fíjate que eso, que el otro. O sea, yo tomaba las decisiones de la casa. Y tomé una actitud donde no me correspondí. Pero es que mi mamá no estaba ahí. O sea, mi mamá real. Mi papá murió y mi mamá, pues, literalmente también. Entonces, fue un tema muy complicado porque yo de repente, oye, ma, llegaba y llorando. Y yo, ¿por qué lloras? No, es que escuché una canción y me acordé de tu papá. O de repente, oye, es que soñé con tu papá. Y es que tu papá, y no te miento, todos los domingos íbamos al panteón a dejarle flores. Mi papá lo enterraron en San Lucas. Y todos los domingos, no había domingo que no faltáramos. Sobre todo el primer año fue, yo creo que si mi mamá pudiera dormir ahí, mi mamá dormía ahí. Entonces llegó un punto donde le dije a mi mamá, yo ya no quiero ir. ¿Por qué ella no quería hacer? Fíjate que yo no quería ir porque llegó el punto donde, mi mente era domingo, para empezar. Y el estar yendo todos los domingos, o sea, las flores seguían frescas, de cierta manera, pues, de perdía cada 2 domingos. No, es que tenemos que ir a limpiarle. Y yo, no le va a pasar nada. Te lo juro, así cayera un aguacero, mi mamá iba. Entonces yo empecé a agarrar como rencor a muchas cosas que tuvieran que ver con mi papá. A mis hermanos, a ir a San Lucas. Dije, pues, ¿para qué se fue tan lejos? Dije, pues, se quiso ir para allá, pues allá que le lleven flores a sus hijos. Empecé a tomar como que, aparte que entré a la adolescencia, empecé a tener esa rebeldía de yo ya no quiero. Sé que no tengo a mi papá, pero se murió y hasta ahí. ¿No era como tipo ponerte una coraza para que no se doliera tanto? Sí, fue un mecanismo de defensa. Y mi mamá no lo entendía. Ahora sí que fue mi duelo, que ahora que lo entiendo, que digo yo, es que fue mi duelo. Fue la manera en la que yo pude entender que él ya no estaba aquí. Entonces, te digo, mi mamá sí era muy así de que yo la encontraba llorando y ponía música y lloraba. Y entendía yo esa parte de te extraño, o sea, extraño a tu papá. Y de repente yo sentía que quería verme a través de él, pero cuando me veía ella también se enojaba. O sea, como que esa parte donde no entiendes ni qué show. Entonces, te digo, yo me empecé a alejar mucho de todo lo que tuviera que ver con él. Todo.
Y lo que me ayudó mucho a volver a él fue mi prima, Estefanía. No te voy a creer tanto. Fue mi tío, fue mi tía. O sea, fueron ahora sí que mi tío Flavio, mi tía Sandra, mi prima Estefanía. O sea, como que sus hermanos y ella fueron los que me arrastraron y me jalaron de, oye, mija, no dejas de ser olachea, ¿eh? No dejas de ser hija de tal. Entonces, el hecho de que mi tío Flavio fuera una persona que mi papá me llevaba mucho con ellos cuando estaba chiquita, entonces siguió como que eso, de irme. Entonces de repente la Estefanía se venía un lunes, yo me iba un martes a su casa, ella un miércoles a la mía y un jueves yo a la suya. Entonces toda la semana estábamos rotándonos. Entonces mi mamá le ayudó también mucho esa parte, de tener la comunicación de sus hermanos, de los hermanos de mi papá. Aparte que pues la recibieron muy bien, a mi mamá la quisieron mucho, mi tío Flavio la quiso mucho, mi tía Sandra. El caso es que, te digo, a mí me ayudó mucho como que a volver a esa parte. Familiar. Ajá. De decir, bueno, es que, pues sí, están mis tíos, están los hermanos de mi papá. Se fue una pieza importante, pero todo lo que rodea esa pieza sigue ahí mismo, pues, o sea. Sí, fíjate que sí. Y te digo, y Estefanía fue fundamental. O sea, haz de cuenta que, y nos peleábamos mucho, fíjate, o sea, yo le decía, me caías bien gorda porque eras bien chiqueada con mi tía, le decía. Y me dice, ay, pues a mí me caías bien gorda porque eras bien chiqueada con mi tío. Y ya más grande que pasó toda esta situación, nos hicimos muy unidas. Yo creo que hasta la fecha somos como hermanas y crecimos como hermanas. Y mi tío Flavio de repente dice, mi otra hija, dice, o sea, y se siente bien bonito, pues, porque dices tú, mira, te contemplan, te quieren, te apapachan. Entonces, te digo, te brindan esa parte donde dices, bueno, es que tal vez físicamente él no está aquí, pero pues está su gente. Sí. Y se siente bonito porque dices, bueno, llegó un punto donde me gustaba estar más con mis tíos que con mi mamá. Se expresan bien de mi papá. Y cuando se expresan bien de él es como de que digo yo, mira, o sea, una curita al corazón, sí, o sea, de que, no, y mi tío Flavio pues cuenta chistes incluso de mi papá, y yo, sí, de mi papá, no van a andar hablando, pero aún así pues sientes como que de que qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito tener esas anécdotas, esa parte donde vas creciendo y de repente sí mi tío me decía, es que te pareces a Miguel. ¿Te parece? Y yo me enojaba cuando me decían que me parecía a mi mamá. Y ahorita que estoy grande digo, no, qué bueno que parezco a mi mamá. No era tan atractivo, pero era muy guapo. O sea, sí era muy atractivo, pero algo tenía que no me ve. Le digo, no nos parecemos. Dicen que es esta parte lo que tengo de él. Estás igualita a tu mamá. Es increíble lo igualita que estás. Pero los ojos dicen que son de mi papá. Te lo juro. Las orejas. No, y las chichis. Pues a mí me ayudó mucho esa parte de que sí sintiera yo ese calorcito y ese amorcito de parte de ellos que me hiciera recordar como a mi papá como una persona que pues me amó con todo su ser. Y que me quiso con todo su ser y que hasta la fecha mis tíos me dicen, es que tú fuiste los ojos de tu papá. Uh-huh. También tiene que ver que fui la más pequeña, pero pues, y fui en otro tiempo totalmente, uh-huh. O sea, mis hermanos dicen, no, es que el consentido era tal y yo te creo totalmente. ¿En ese tiempo? Sí, o sea, no dejaban de ser, pues no, mi papá siempre quiso a sus hijos por igual, o sea. Y de ahí, a partir de ahí, ¿qué sigue para tu mamá? O sea, pues mi mamá cada vez más depresiva, bajó mucho de peso, empezó pues ahora sí que de repente esa persona tan alegre, tan que te conté al inicio, pues ya no era. Y era como que yo le ponía música de mamá, y mi mamá, y yo, mamá, esto, y de repente, oye, mamá, ¿y si vamos a tal? No tengo ganas de salir. Pero no. Y yo, hasta que llegó el punto le dije, mamá, ¿no te quieres conseguir un novio? Que yo le dijera eso a mi mamá fue un paso muy grandote porque dije yo, es que la veo solitaria, la veo muy... Y me decía, ¿qué tarugadas me estás diciendo? Me decía. Cuando ella murió tenía 46 años y se veía más grande. Entonces se hizo diabética,
tenía presión, entonces se inyectaba insulina, no se cuidaba. Y de repente, pues te digo, empecé a tomar yo las decisiones del hogar, o sea, empecé de que, o sea, de repente sí era de, no te mandas sola, pero aún así me mandaba sola. ¿Qué hacía ella? ¿A qué se dedicaba en ese tiempo? Mi mamá, cuando mi papá falleció, como a los meses, le llegó su título. O sea, mi papá nunca pudo ver el título. Y a ella le pudo mucho. Porque pues no lo vio. Quedo yo pensionada. Pero le queda esa pensión a mi mamá. Me la tenía a mí por ser pues menor de edad y por el tema de eso, pero pues era de ella. Entonces, pues prácticamente vivía de la pensión, era pensionada, ¿no? Entonces, en lo que ella conseguía y se hacía como de, pues empezar desde cero en el tema de la abogacía, yo que ahora lo vivo, es muy difícil, es muy complicado, pues fue complicado para ella iniciar todo el tema sola y más que nada yo siento que le daba miedo. Pues sí, le salieron 2 que 3 casitos, empezaba a llevarlos, mi mamá todos los días vestía de negro, pero no por gusto, sino por luto. Digo, hablé con ella y le dije, oye, sabes, la neta, pues no puedes seguir así. O sea, tú vas con un psicólogo y el psicólogo te dice el proceso del luto y las etapas de la muerte y las etapas de la pérdida. Son 5 etapas o 4, no recuerdo cuántas son. Como matemáticas, ¿no? Ajá, como de primero es la etapa del enojo, donde no, de la aceptación, de donde ahí estás peleando si sí o si no. Y no es así. Cada persona vive el duelo a su manera, a su ritmo y te juro que pueden pasar 20 años y no vas a superar a esa persona. Y lo viví de primera mano. Mi mamá pasaron 5 años y seguía llorando como si hubiera sido ayer. Y seguía yendo al panteón como si hubiera sido ayer. Entonces, digo, esa parte donde yo decía, y me estresaba y me desesperaba, yo decía como, es que ¿por qué? ¿Por qué no supera que ya no está aquí? ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué no lo comprende? Dije yo, si yo puedo comprender eso, ¿por qué ella no? Que está más grande que yo y que entiende más cosas. Pues no. Tuve esa plática con ella y le dije, o sea, necesitas ayuda. Nunca pidió ayuda. Nunca. Tú sabes como la gente de antes de que, ¿cómo no estoy loca? Ajá, ¿cómo es que voy a ir al psicólogo y por qué voy a ir a hablar con alguien desconocido? El caso es que mi mamá, te digo, ya traía como que muchas cosas. Yo creo que en su tristeza dejó de tomarse los medicamentos, dejó de inyectarse insulina, dejó de tomarse las cosas. Y como yo no iba con ella al doctor, iba mi abuelita, pues yo pensaba que mi abuelita entraba con ella al doctor y que ella sabía qué onda con mi mamá. Y resulta que no, entraba sola mi mamá. Entonces, pues mi abuelita le preguntaba, ¿y cómo saliste, Alma? Bien, Todo bien. todo bien. ¿Y del azúcar? Bien. Cuando la traían el 400 o sea, terrible, o sea, muy, muy terrible. Entonces el día del suceso, pues fui a la escuela normal y ese día ella fue a trabajar, fue al juzgado, fue a traer unos casillos y fue por mí a la escuela, me acuerdo que fue por mí a la prepa y me dijo, ¿quieres que pidamos de comer o quieres que te haga? Y yo, comimos todo y le dije, ma, me voy a ir a dormir, porque yo llegaba de la prepa, comí y me dormí. Y mi mamá, pues como ese día fue a trabajar, pues llegó y también dijo, yo también me voy a descansar. Dice. Total, ese día yo dormía con tele prendida, porque yo necesitaba ruido blanco de fondo. Ahorita no puedo hacer eso, pero en su momento sí. Y ese día no prendí la tele. Y no me dormí. Y ese día dije, no sé, no me dio sueño. Y estaba en el iPad y empiezo a escuchar gritos. Y dije, se está peleando con la Chanel. En eso salgo y la veo parada con una manzana en la mano y como que queriendo comer otra cosa. Y yo, ¿qué traes? Le dije. No. ¿Qué traes? Le dije, ¿qué onda? En eso se me deja venir, o sea, su cuerpo se inclina y aquí la agarré. Y yo, ¿qué traes? O sea, ¿qué pedo? La senté como pude, porque mi mamá era muy grandota, pues, o sea, la senté como pude. Y quería comer, y no,
hablaba como un bebé. Es el azúcar. No. O sea, mi mamá empezó a hablar como con como bebé. Entonces de que no procesaba las palabras, no las y yo, ¿qué? Entonces como que me empecé yo así como de, ¿qué onda? De algo está mal. Ajá. Y le marqué a mi tía. Está mi casa y a un lado está mi abuelita, mi tía. Entonces decidí marcarle a mi tía para no preocupar a mi abuelita. Le marco a mi tía y yo, tía, mi mamá no sé qué tiene, que no sé qué, ay, voy. Y sí, luego salió mi tía y llegó, Alma, ¿qué onda? Alma. Entonces mi mamá como que no y me dijo mi tía, háblale a la ambulancia, háblale a tu tío Eduardo o ya le marqué, o no sé. Total, llega mi tío, y yo marcándole a la ambulancia, no sé si tendrán todavía ese mismo mecanismo de no sé qué. Le marqué y que te manda a San Lucas y San Lucas ya te conecta con una de acá. Oh, wow. O sea, es una pérdida de tiempo ahí, pues. No, Entonces, yo no, es así ya. Ah, pues qué bueno, porque en su momento yo me acuerdo que marqué y de que calle y que no sé qué, no, es que eso es en San José y yo, pues estoy marcando el 911 y yo todavía así como que sí, ahorita te conectamos con una de allá. Y yo, qué pérdida de tiempo. Total, pues ya dándole la ubicación, no supe ni darle la ubicación. Me acuerdo que mi tío me quitó el teléfono y ya empezó a dar la ubicación. Y sí, total, llegaron, ¿no? Tardaron mucho para estabilizarla. Tardaron mucho para bajarla, porque era un segundo piso. Y yo me fui en la ambulancia y mis tíos se fueron atrás, en un carro aparte. Total, mi tía ya a la noche, pues sale y que resulta que le dio un derrame cerebral. Le dio un derrame cerebral del hemisferio derecho, que es la parte del lenguaje y la parte de eso, y pues que pues tenían que esperar a que el cerebro se desinflamara, ajá, para ver cómo iba a reaccionar ella. Entonces me dijo mi tía, te vas a ir a dormir a casa te vas a ir a dormir a la casa, dice. Le dije, no, pues yo puedo dormir en mi casa, o sea, no, te vas a ir a la casa y si mi mamá pregunta, dile que tu mamá trae algo en el estómago. Ok. Tu abuela. Mi abuelita, ajá. Total, dije, está bien. Llegó a la casa, dije, voy a ir por ropa. Lo primero que hice fue ir a vomitar al baño. Escupir, yo creo que todas las emociones que yo cargaba en ese momento, porque fue como, me acuerdo que fue un 29 de septiembre, el miércoles. Ese 29 de septiembre mi papá cumple años de vida. Entonces dije yo, pues es que yo la necesito ver. Dije, a mí ya no me la van a aplicar como cuando estaba más plebe con mi papá, que no me lo dejaban ver, ¿no? Entonces hablé con el doctor y le dije, oiga, ¿puedo ver a mi mamá? Sí, háblale, te va a escuchar. Llegamos, entramos y mi mamá... ¿Ya cuánto tiempo llevaba tu mamá en el hospital? 2 días. Okay. O sea, te estoy hablando que eso fue un lunes, el martes no pude ir, pero el miércoles sí. Entramos ahí, pues mi mamá se movía de un lado y me decía... ¿Ya estaba despierta entonces? No abría los ojos, pero te escuchaba. Ok. Entonces, se movía porque has de saber que era bien pudorosa. O sea, si le ponían algo, ella se jalaba la sábana. O sea, de que a mí nadie me va a ver. Y de que déjate, Alma, le decían, y no. Dice que hasta aventaba fregazos, o sea, como que no sé si la lastimaban o qué, y que aventaba los fregazos. Entonces, me dijo el enfermero, háblale, si te escucha. Y yo, ¿pero qué le voy a decir? Dile cómo te fue en la escuela hoy. Y yo estaba en semana de exámenes. Entonces le dije a mi mamá, empecé de que, hola, pues aquí ando, aquí estoy, y empezó a llorar. Se le salían las lágrimas. Y yo dije, ok, sí me está escuchando. Y yo, ma, recupérate, todo va a estar bien. Aquí estoy yo, me está yendo bien a la escuela. O sea, tratarle de dar como que buenas noticias. Estefanía también habló con ella y sí, las lágrimas le salían. El caso es que ese día se puso bien mala. O sea, después de que nos fuimos, mi mamá se puso bien grave. Y se la llevaron a la Chemas. Entonces, cuando se la llevan a la Chemas, pues ya que ven creo que le pusieron un medicamento, no sé qué pasó, que le alteró todavía más todo. Entonces se lo llevan a la Chemas y mi tía me dice como de, le voy a decir a mi mamá.
y voy a hablar con tu hermano para que se venga porque mi hermano anda en Guadalajara. Y yo, ok. Entonces mi abuelita se indigna demasiado porque dice, o sea, ¿cómo no me van a decir a mí, que soy la mamá, que mi hija está bien grave? Sí, eso no está bien. Sí, o sea, yo sí digo, fue una pésima decisión haber hecho eso, pero pues uno lo hace a través de su egoísmo. Yo lo veo como algo egoísta porque quieres tanto a la persona que no quieres verla sufrir, pero son temas que a ti no te corresponden, porque son emociones que no son tuyas. Entonces, pues en ese entonces uno lo ve como te estoy protegiendo, ¿eh? O sea, no te voy a decir, pero te estoy protegiendo. Yo no juzgo por las decisiones que se tomaron en ese momento, pero sí digo yo, ok. Porque al final del día creo que lo hicieron con la mejor intención, ¿no? Porque me imagino ya tiene su edad, o tenía su edad, perdón, tu abuela, y pues tenían miedo de que también se pusiera mal o cosas así, ¿no? Que Sí, uno y piensa. te digo, y más porque pues yo había perdido un hijo y entrar en una situación similar, pues está complicado, ¿no? Llega un doctor milagroso, ¿no? Y dice, podemos operar a Alma. El tema es que le vamos a quitar el hueso de cráneo para que se le desinflame y va a poder ella retomar su vida, pero con terapia. Va a necesitar mucha terapia o queda paralítica de estado vegetal. Pero va a estar viva, ¿no? Mi abuelita dijo que sí. Dijo lo que sea, hagan lo que sea para que mi hija viva. Y vuelvo y lo digo, el egoísmo puede llevarte a situaciones muy feas, a vivir situaciones muy, muy negativas. Y te digo, el egoísmo se confunde mucho con el te amo y te quiero ver bien, pero es algo que tú quieres, la otra persona no. Entonces, pues le hacen la cirugía a mi mamá y al día siguiente sale bien, supuestamente. Pues la raparon y le dejaron cicatrices en todo su y el viernes pues estuvimos ahí a ver si reaccionaba. Yo la verdad cuando subí que la toqué, mi mamá estaba tiesa, fría. O sea, tú la tocabas y el dedo no tenía ni movimiento, o sea, estaba tieso, o sea, no, y ella amarilla. Entonces me acuerdo que subió una de sus mejores amigas y me empezó a hablar muy bien de mi mamá, de sus experiencias y yo le dije, empecé a hablar ahí, dije yo, ma, si te quieres ir, vete. O sea, si tú ya no quieres estar aquí, no te preocupes por mí, yo voy a estar muy bien. Entonces yo sí empecé como de, ve y sé feliz por lo que tú quieres. O sea, no te preocupes, de verdad. Tú ya hiciste tu vida, tú ya cumpliste aquí un lapso, tú viniste a hacer lo que tenías que hacer y ya lo cumpliste. Vete sin ningún remordimiento de que nos dejaste. No, vete, descansa, le dije, o sea, ya. Entonces ese día mi tía me dijo, ¿te vas a quedar? Le dije, sí, me voy a quedar. Y mi hermano dijo, yo me voy a quedar también. Y dije, pues hay que quedarnos. Era viernes ya para amanecer sábado. Entonces, no sé por qué, le dije a mi tío, tardó en irse mi tío. Después le dije, tío, ¿me puedo ir con usted? Déjeme ahí en casa de mi tía. Bueno, me dijo. Total, me regresé con mi tío. Y me acuerdo que toque y toque en la ventana y mi tía pues estaba bien cansada y no me abría nadie. Total, ya que pude que me abrió, pues me fui, me dormí y me acosté. Dormí en el cuarto con mi tía, estábamos acostados. Entonces al día siguiente que me desperté, me despertó el grito de mi abuela. O sea, me despertó su grito. Y pues obviamente el ¿por qué? O sea, dije yo, hace cuenta que estaba yo subiendo el techo y dije, ya. Y no quería salir, o sea, fue como de, sé qué está pasando afuera, pero no quiero. Total, fue como de, lloro, ¿qué hago? ¿Reacciono? ¿No reacciono? Me quedé procesando el tiempo que mi abuelita duró gritando.
Y en eso salgo mi abuelita, es que, y me volteé a ver, que no me habías dicho que no había dormido aquí. O sea, mi tía reclamándole todavía de... Y como que me fue a abrazar, o sea, se levantó a abrazarme. Voy a ir a buscar el traje como el que lo vamos a enterrar, voy a ir a buscar esto. Y mi tía, yo me voy a hacer cargo de eso. Y yo, pero es que, ¿y esto? Yo me voy a hacer cargo. Y yo, no, déjeme ir a buscar, ve a buscarlo, pues. De Fue nuevo, un- ¿no? O sea, Sí, fue tratando de... no te puede ver llorar tu abuela. Y apliqué exactamente lo mismo que con mi papá. Y me acuerdo que llegó Estefanía y empezó a llorar. Y yo, todo va a estar bien, le dije. Y ella así como de, ¿por qué no lloras? Y yo, todo va a estar bien. Le dije, ella está en un mejor lugar. Entonces, esa parte donde dices tú, bueno, tengo que ser fuerte. ¿Por qué? Porque mi abuelita está sufriendo más que yo. Todo el velorio fue ¿cómo estás, abuelita? Y yo, ay, estoy bien. Agarraba cura. Yo andaba ida. Yo lo veo más como, porque muchas cosas que no recuerdo, yo lo veo más como fue un mecanismo de defensa estar en shock, como si anduviera drogada todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces llega el funeral y yo hasta ese punto no había llorado. O sea, la velaron y todo. Y llegamos a la funeraria y cuando la empiezan a bajar, sí, a enterrar, mi abuelita empieza a cantar. Empieza a cantar pues tú sabes que cuando uno canta desgarrado, o sea, con dolor, ahí fue donde me solté. Porque sentí su dolor. Entonces, a alguien de mi familia se le ocurrió decir, ay, fue la misma canción que le cantó a Roberto. Y sentí todavía más feo, o sea, fue como de, bestia, está perdiendo a su hija. No cualquier persona, dije, su hija. Ella la tuvo, la trajo al mundo y la está enterrando. Pues qué feo, ¿no? Entonces, después de eso, pues llega, como te decía, llega la soledad. ¿Por qué? Porque ya no está la gente al lado de ti, ni te está apapachando y empezaron los cambios. De un día para el otro. Fueron los cambios de, te vas a venir a vivir para acá, y vas a vivir aquí, vas a dormir aquí, o sea, tienes 16 años, tú no te mandas sola. Yo hasta ese punto como que seguía asimilando que ella ya no estaba. Empieza la etapa del duelo ahora sí, de que vivir en otro lado, vivir con otras personas, vivir con más personas, o sea, ahora sí que mis dos primos, mi tía, mi abuelita, y entrar en la dinámica de familia que ellas tenían, a pesar de que era mi familia, tenían una Sí, dinámica o sea, diferente, o sea, así como yo con mi mamá, ¿no? Entonces, el hecho de que yo llegara a la escuela y le contaba todo a mi mamá, yo ya no lo podía hacer. Y empecé a aislarme. Y empecé como de, pues me guardo yo mis cosas. Pues mi mamá murió 15 días antes de mi cumpleaños. Entonces, ese cumpleaños pues fue diferente. Y a partir de ahí empecé a sentir mis cumpleaños como bien solitarios. Como bien de, no, mi mamá siempre me hacía un pastel frío. Entonces, fue el primer año que no lo tuve. Entonces fue como de, pues ya no quiero festejarlo. Entonces mi abuelita, después de que murió mi mamá, mi abuelita entró en depresión total. Mi abuelita los alimentos se los licuaban. O sea, donde no quería ni comer. wow. Y empezaba a alucinar. Entonces me miraba como mi mamá. Entonces dio la casualidad y la coincidencia de que yo me empecé a parecer a ella. O sea, físicamente un montón. Muchísimo. O sea, fue demasiado de... Murió ella y haz de cuenta. Haz de cuenta que me empecé a parecer mucho. Entonces mi abuelita, de repente, Alma. Pues a la casualidad que me parezco, me llamo igual que ella y me parezco un montón. Entonces yo le decía a mi abuelita, no, soy tu nieta. Yo le hice una promesa a mi papá, le dije que me iba a estudiar a Guadalajara. Y la voy a hacer. Entonces mi abuelita dijo, tú puedes buscar una universidad. Aquí dan derecho, la mundial, dice, ¿por qué no estudias ahí? Y yo, pues no quiero. Hice una promesa y hice examen en la UDG y no quedé. Entonces mi abuelita, yo siento que respiró ahí, pero cuando me vio llorar, porque no quedé en la universidad, mi abuelita se quedó de, ¿estás llorando? Y yo, es que no quedé. Me dijo, tú no estás llorando por eso. Tuvimos una plática
donde yo aquí recostada en sus piernas, llore y llore. O sea, llore y llore mi abuelita de que es lo que debiste haber hecho desde un inicio, llorar. Dijo mi abuelita, búscate una universidad, me dice, en Guadalajara. Búscatela, me dice, la que tú quieras. Y cuando yo me fui, mi abuelita se despidió diferente. Mi abuelita se despide y empieza a llorar. Y me dice, te va a ir muy bien. Pues que me voy a ir septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. Le dije, aquí nos vemos en diciembre. Sí, mija, me dijo. Sí, mi niña, me dijo. Total, puta, yo me fui llorando de ahí porque dije yo, ¿por qué se despide? ¿O por qué así? Yo me fui en agosto, pues como a los 2 días mi abuelita se cae. Se cae y empieza otra vez con la depresión. Pero para esto nos fuimos mi tía, mi prima y yo, o sea, las 3. Se quedó mi primo ahí, pues. Entonces, en eso, no sé cómo estuvo, mi prima me marca y me dice, ahorita se murió. Porque yo iba de salida, no sé, y yo, ¿de qué estás hablando? Sí, ahorita se murió, y yo, ¿de qué? Entonces cuando yo entro, que estaba el ataúd ahí, pues me asomo y hace cuenta que se me vino mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá se parecía mucho a mi abuelita y la dejaron idéntica a igualita. Y ahí sí lloré. Ahí sí ya no aguanté, o sea, fue como no, ya no puedo. Ya. Fue muy duro. Fue una situación que no te lo esperabas, porque pues ella, tú te vas y dices, bueno, está bien, no está tan grande, está sana, y pues era la única persona que yo sentía que quedaba conmigo, cercana a mí. No tenía a mis papás, pero la tenía ella, y yo lo veía así, pues, o sea, esa figura materna que ahí seguía. Entonces no aguanté. Y sí fue un no puedo. ¿Qué hago? Sentía que me había quedado bien sola. Y lo dije, ahora sí estoy solita. Y leí tú mis tías de que no estás sola. Entonces, a partir de ahí, pues me sentí, híjole, yo creo que ya no entendía qué onda, pero pues me regresé a Guadalajara, continué, seguí haciendo mi vida. El tema fue cuando me regresé, porque pues yo me fui y aquí dejé todo. O sea, dejé mis dolores, o sea, en el aspecto, aquí dejé todo el duelo, no me lo llevé. Allá hice mi vida y sí era la morra que no tenía papás y mis amigas, o sea, yo siempre he usado mucho el humor negro, entonces mis amigas como que se agarraban cura y yo de que les seguía el rollo y de que, sí, jaja, jijiji, jajaja. Pero de repente me entraban los días de nostalgia, ¿no? De no poder marcarle y decirle, ay, mira, fíjate que hoy Algo me pasó. Algo me pasó. La uni. Ajá. Y yo me hice bien así de que, pues yo le marcaba a mi mamá todos los días y a mi abuelita también le contaba cosas. Y a mi tía no. A mi tía sí era como de que le marcaba para saber cómo estaban todos acá. Pero para contarle así de que, uy, no tenía no me nacía hacerlo. Por más que ella me brindara esa confianza, nunca yo la pude externar, ¿sabes? Era como de que, qué bueno que están bien todos, saludos, y ya. Y regresando, me caí el 20. Pues ya no estaba mi abuelita. La que siempre estaba en la sala, el sillón de la sala ya no estaba. Dije yo, ¿qué onda? Mi casa, la donde vivía mi mamá, estaba diferente. Y empecé a traer 3 muertes juntas. Y yo, luego mi papá, o sea, no me llevo con mis hermanos, casi no les hablo, casi no los veo. Tengo 8 años que no voy al panteón. Yo creo que, o sea, desde que mi mamá murió, yo no había ido al panteón a ver a mi papá. El caso es que yo dije, bueno, tenía muchas cosas que arreglar. Pues tú te vas y la gente de aquí también avanza. Claro. Entonces tus amigos, Ya no son tus amigos. pues, O ya no son tan cercanos. ajá, tus amigos ya hicieron su vida también. Entonces yo decía como de, oye, no quieres, no puedo, Alma, tengo cosas que hacer. Y llega a mí una persona que me marca y me dice, que es un ángel de la guardia, la neta, que es Rubén, me marca y me dice, oye,
¿Ya terminaste de estudiar o sigues estudiando? Fíjate que ya terminé. Te veo mañana en mi oficina, me dice. Y yo, me va a ofrecer trabajo, dije. Y sí, me ofrece trabajo. Empiezo a conocer lo que es la vida laboral, pero yo todavía seguía teniendo esa carga atrás. O sea, es un costal que te acompaña, pero el tema es que no era uno, eran 3. Conozco a tu hermano. Conozco a tu hermano. Y la verdad, como amigo es excelente, ¿eh? O sea, y como novio también, pero como amigo a mí me me ayudó muchas cosas, porque lo empecé a conocer desde el día 1, empezamos a tener conversaciones muy intensas, o sea, conversaciones como de, me duele la cabeza, yo ya no quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque me duele la cabeza. Y esos dolores de cabeza que a mí me daban con las pláticas, solamente me pasaba con una persona, que era mi prima Estefanía. Entonces el hecho de yo conocer a una persona que tuviera, ahora sí que esos temas de conversación, pues yo dije, no se encuentran en cualquier lado, ¿no? Entonces conforme fue avanzando la amistad, nuestro trabajo eran sesiones de terapia, la verdad. O sea, real. Eso o sea, hacemos. Sí. Le conté sobre mis papás. Entonces, Max me dijo a mí de que, ¿no has pensado ir a terapia? Y yo, es que ya fui. No estoy loca, dijiste. No, sí, no estoy loca. No, definitivamente era de que ya había pasado por varias, pero siempre me regresaban a un punto. Pues Max, ¿no has pensado en la terapia? Le dije, fíjate que sí, le dije, he ido mucho, pero pues ninguna. O sea, sí me han ayudado de cierta manera, pero pues no, considero yo que no lo suficiente. Y me dijo, pues fíjate, me dice, que yo conozco una muy buena. Y yo, no creo, le dije, la neta yo ya pasé por mucho. Pero pues, o sea, sí te escucho, o sea, sí, lo que me quieres decir, sí, sé que tengo este tema y que no sé qué. Y él así como de, te recomiendo a Aline. Márcale, me dice. Vamos a poner aquí de nuevo el número de Aline. Tanatóloga es la mejor. Pero bueno, La verdad, comercial. La verdad, sí, recomendada. El caso es que te digo, me dice, márcale cuando tú te sientas a gusto. Pues no sé cuántas sesiones con el Max pasó, que llegó el punto donde pásame el número. Otra vez. Una oficina bien bonita. Ay, sí, me encanta. O sea, pero como que veía yo muchas cosas y yo decía, ay, es que siento que ha de ser como la típica que te pone a dibujar. O sea, como que yo la veía muy niñera, muy así, ¿no? Muy linda. Y cuéntame, Alma, de ti. Y yo, pues me llamo tal, soy tal, que no sé qué. Ok, ¿y por qué viniste? Y yo, es que no es tan sencillo, le dije. ¿Por qué? Le dije, no es tan sencillo porque, pues con Maxi es bien sencillo platicar, le dije. Ok, ¿qué le cuentas a Max? Y yo, no, pues sí, esto y el otro. Total, empecé a sacar. Fueron como 2 horas de sesión esa vez. Y no lloré, fíjate. O sea, fue como, no lloré. Y me dijo, ok, nos vemos la próxima semana. Y yo de que, no me vas a decir nada. ¿Me vas a dejar tarea o algo? No. Nos vemos la próxima. Ahorita fue una para conocerte y así, ¿no? En la próxima sesión, pues empezamos a hablar de los temas que supuestamente yo venía cargando. Entonces yo le dije, fíjese que yo siento que traigo un tema de abandono, porque tengo apego evitativo. O sea, lo que tú ves en TikTok o en Facebook o con lo que la sociedad te está poniendo de que tienes apego ansioso, tienes apego evitativo, tienes apego tal por tal cosa. Entonces yo llegué y le dije eso. Tú ya bien diagnosticada por ti misma. Sí, yo me diagnostiqué. Por TikTok. Sí, fuente, TikTok. El caso es que yo llego y ya le empezó a decir y me dice, pero ¿por qué piensas que tienes el apego evitativo? No, pues es que mi papá me abandonó. Ok, sí te abandonó, pero no porque él quisiera. Exacto. Y yo, no, es que fue un abandono, mi papá me abandonó. Y mi mamá ni se diga. El caso es que, total, empecé a platicar y eso. Pues, tómala cuando me dice, ¿tú no tienes apego evitativo? Por supuesto que no. Me dijo, traes un tema de abandono inconscientemente.
pero no por tu papá, es por tu mamá. Y yo, no, es que mi papá tuvo la culpa. No, me dice, tú tienes muy bien trabajado a tu papá. Sí se nota. Me dice, tú trabajaste muy bien a tu papá, me dice. Inconscientemente o a lo que él te dio la vida de trabajarlo. Y me dijo, lo veo porque lo amas, lo quieres, lo respetas. O sea, no porque no vayas al panteón, dice, no significa que no lo tengas trabajado. Al contrario, dice, de vez en cuando si quieres ir, ve. O sea, no tiene nada de malo ir a un panteón. Todo tu problema, me dice, es tu mamá. Tu linaje. Tu linaje por la parte materna. Y me habló de la lealtad sistémica. Y me habló de todo eso. Entonces yo salí de ahí con un dolorzazo de cabeza. Y yo dije, no manches, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que me ama? Ahora resulta, dije. Pues yo hasta la fecha es algo que a mí no me gusta ir al panteón. En general, o sea, no me gusta ir al panteón. Porque yo soy más de la ideología de las energías, de, ¿sabes qué? O sea, yo veo un paisaje muy hermoso y se me pone la piel chinita. Y digo, aquí están. Yo soy más Yo también soy así. Soy más espiritual, dices tú, o sea, ay, aquí me están acompañando. O sea, Sí, no necesitas ir a un panteón para visitar. Tú como dijiste al principio, él ya no está ahí. su cuerpo O sea, sí, Ajá, sí, pero... pero su espíritu, su alma, si quieres creer, Sí, la fe, total. Dios, lo que tú quieras, porque eso sí, yo viví mucho tiempo enojada con Dios. Porque yo sí dije, oye, o sea, Súper lo entiendo. me quitaste todo de chingazo. Tenía 10 años cuando mi papá, tenía 16 cuando mi mamá, tenía 18 cuando mi abuelita. Dije yo, pues, ¿qué onda? ¿Y tú quieres que vaya a misa? ¿Estás loco? O sea, discúlpame, pero no. Entonces yo duré mucho tiempo enojada. Decía yo, no, pues, ¿a qué voy a ir a una tierra santa? ¿A qué voy a ir a la iglesia? ¿A qué voy a ir a...? O sea, no, ¿para qué? ¿Sigues enojada? No. Hice las paces con Dios. Hice las paces y dije yo, ok, tú por algo hiciste las cosas. Considero que por algo tuviste tus razones, ellos tuvieron sus razones. Entendí que todos cumplimos un ciclo. Todos. O sea, hay gente que se muere a los 5 o 7 años y dices tú, ¿por qué se van tan jóvenes? Vinieron a la Tierra algo y cumplieron ese ciclo y se fueron. Entonces yo entendí esa parte cuando Aline me lo explicó. Me dijo, todos tenemos un ciclo de vida. Lo malo es que no sabemos cuándo se va a acabar ese ciclo. No tenemos fecha, no tenemos algo de que digan, este día me voy a morir. O por tal motivo. O sea, no sabemos, dice. Pero hay que entender que es algo que es tan seguro, dice. Entonces, yo dije, ok, pues sí, tienes toda la razón. ¿Qué hubieras hecho diferente cuando murió tu papá y tu mamá entró en duelo? Yo creo que apoyarla todavía más. O sea, que asimilar a ella que todos sufrimos, porque yo le di a ella sufre tú y yo no. Aquí la que sufre eres tú. Y yo creo que eso fue me siento tan sola porque solo yo estoy sufriendo y no me entiendes, soy un ser incomprendido, ¿no? Yo creo que yo a mi mamá lo hubiera apoyado en ese aspecto de vamos las dos a pedir ayuda, no ve tú sola. Porque si le decía, mamá, ¿necesitas ayuda? Vamos las dos, vamos tratándonos juntas. Aprender a vivir juntas, aprender a vivir sobre este tema de que pues claramente nos causó daño y te sigue causando daño. Te digo, el duelo es muy diferente. Lo que para ti puede sufrir, lo que para ti puede ser no mames, se cayó aquel y se mató, un zancudo, supongamos, tú lo puedes estar sufriendo y yo pues fue un zancudo, o sea, ¿qué onda? O sea, yo hasta incluso la gente es muy mala y pues se puede burlar de eso, ¿no? Entonces, el hecho de yo no haber dicho, mamá, vamos las dos a terapia, vamos las dos a conseguir ayuda, mamá, vamos a hacer esto, o sea, no, yo tomé una postura y ella tomó otra. Entonces, ¿Crees que si hubiera ido a terapia hubiera sido algo, o sea, hubiera casi estar aquí todavía? yo creo que no.
¿Por qué? Porque, como te digo, cumplió su ciclo de vida, pero hubiera sido diferente. Ella, yo creo yo que pudo haberlo vivido distinto, ¿no? Haber razonado que la gente muere, que la gente se va. Entonces, ella pues ya traía también, así como yo traigo cargando personas, que traía cargando esas personas, pues ella traía a su papá y traía a su hermano. Y luego a su esposo, pues fue un tema de, pues yo también estoy sufriendo, ¿no? Y tú no sabes qué pérdidas traigo detrás. Entonces, o sea, yo sí podía decir, bueno, y lo vuelvo y lo digo, a mí se me murió mi papá, pero a ella se le murió su esposo. Y te digo, esa parte de, pues pudimos haber ido a ayudarnos juntas, y a lo mejor sí pudo haber sido diferente, pero pues ahora sí que no sé. ¿Quién sabe? Ajá, eso sí, no sabría yo, no sabría decirte. Y te digo, o sea, aprendí que pues es muy importante tratarlo porque te libera de muchas cosas. Te ayuda a sacar y razonar muchas más. Y empiezas a entender por qué la tía es como es, por qué el primo es como es, por qué eres como eres. Y empiezas a, ok, o sea, yo traigo cargando cosas de mi mamá y mi mamá viene cargando cosas de la abuela y la abuela de la abuela. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vienes cargando todos esos problemas. Entonces, eso es la lealtad sistémica. Cuando empieces tú a tratar este tema y hacer las paces con tu mamá, porque tienes que hacer las paces. Tienes que ir a decirle a tu mamá. Me dijo, te apuesto, me dice, que tú no puedes tener una relación. Y yo, ay, ahora, ¿tú cómo sabes? Dije, ¿Qué me investigaste? ajá, y yo, ¿qué onda, Lin? ¿Qué onda? Total, le dije, pues sí, no he podido tener una relación. La única relación que tuve, la verdad, pues, nefasta. Pues sí, tienes toda la razón. Y me dijo, pues, tienes que pedirle permiso a tu mamá. Ve al panteón, me dijo, y dile a tu mamá, déjame vivir mi vida. Te perdono por lo que hiciste y lo que dejaste. Y perdóname a mí por haberte dejado también. O sea, habla con ella. Y con tu papá también. ¿Sí lo hiciste? Sí. Una de mis hermanas me dijo, oye, me dijo, ¿andas aquí? Y yo, sí. Es que fíjate que vamos a ir allá con mi papá, dice, ¿cómo la ves? Me dice, para que vayas. Me acuerdo que fui y me la pasé bien a gusto. Y a los días volví. Y hablé con él. Y le dije, perdóname. Le dije por todo este tiempo que no asimilé tu muerte como debía ser. Yo nunca había soñado a mi papá y ese día lo soñé. Lo soñé y lo soñé bien, o sea, lo soñé feliz, lo soñé pues muy bien. Si crees mucho en eso, pues lo interpretas, ¿no? De que vino a despedirse. Y ahí entendí muchas cosas. Con mi mamá me costó más tiempo. Y luego pues está mi abuelita y mi mamá a un lado, así como que pues 2 por 1. Entonces me costó un poquito más de tiempo. Y un día, no sé, iba caminando, fui a correr creo ahí y dije voy a pasar. Y entré y ya, pues sí, empecé a hablar con ella. Antes yo me sentía muy bien cuando la gente me decía, es que eres bien fuerte. No cualquiera, tú has vivido mucho y eres bien fuerte. Si te digo algo, ahorita me choca que me digan eso. Porque, claro que no. La persona que ven ahorita es una persona bien sensible, es una persona que llora, es una persona que sí sufre y que por mucho tiempo pues puso una coraza quizá, pero no, esa persona fuerte pues ha sufrido mucho y lo ha trabajado mucho también. Entonces, tú no sabes lo que me ha costado llegar hasta donde estoy ahorita. Tú no sabes por lo que yo he pasado realmente y solamente me lo dices por lo que te he dejado que veas. Pero ya no más. O sea, yo sí dije yo ya. Cuando llegué con mi mamá que pues le empecé a pedir disculpas, le empecé a decir que sí yo me enojé mucho cuando ella se murió, porque yo lo vi más como un qué egoísta eres, ¿no? Me abandonaste. O sea, no pensaste en tomarte tus medicinas.
y me abandonaste. Y ahorita no, o sea, ahorita lo veo como era una persona que estaba en un duelo, que llevó una depresión y que la depresión sí es una enfermedad. Y lo veo como no tuviste tú la culpa, solo estabas sufriendo. Y nadie te ayudó. Entonces, entendí esa parte y puta, me liberé un montón. Porque dije yo, pues eres una mujer enamorada. Ni modo. Puedo decir, de amor sí se muere. Pero también entendí que ella me veía crecer. Y que veía esa parte de mi hija va a poder. Entonces, ahí entendí mucho. Ahí entendí y dije yo, está bien. Gracias. Pero déjame ser feliz. O sea, ya, suéltame. Seguí yendo con Aline. Pues la amistad entre Max y yo, pues creció. O sea, ya había más confianza. Termina Max con esta chica. Continúa la amistad. Y ese apoyo empezó a crecer más, ¿no? Empezó de que ya llegaba y ya podía llorar enfrente de él. Más que un tema de que Aline es muy buena y que te ayuda y todo, yo siento que también influyó mucho él. Entonces yo le agradezco mucho esa parte a Max de haberme ayudado como a entender que el duelo sí es una etapa, sin embargo, abraza el duelo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, o sea, hasta la fecha es un tema que duele. Hasta la fecha es un tema de extraño a mi mamá, extraño a mi abuelita, por supuesto extraño a mi papá. Y ahora que estoy en una relación y digo, ¿cómo me encantaría que él hubiera conocido esa parte, no? Te digo, no sé cuánto tiempo pueda durar el duelo. Hay mucha gente que te digo, dura muchos años. Pues a mí me tardaron, yo creo que unos 13 años en superar un duelo. Que las personas que se murieron no se van completamente, ¿eh? O sea, quedan los familiares, quedan los hijos, quedan Las las anécdotas, o sea. ¿Cómo le ayudas a una persona que apenas está en dolor? ¿Qué les dirías que hagan, que piensen, qué les puedes decir a alguien que apenas está pasando por algo así? Pues mira, como te decía, el duelo para cada quien es diferente. Así sea la misma, o sea, si sea la misma persona que le sufre. Por ejemplo, lo decía, mi duelo es muy diferente al de mi abuela. Mi duelo fue muy diferente al de mi hermano. O sea, cada quien tuvo como que supo su duelo, ¿no? Y fue como, mi duelo fue ignorándolo. Mi abuela fue poniéndose en depresión. Mi hermano fue haciendo música. Entonces, cada quien tuvo su forma. Pero yo lo que recomiendo a través de mi experiencia, lo que yo viví, de cómo sufrí con eso, es llóralo. Así sea todo el día, tú llóralo. Pero ponte un límite. Ponte ok, te voy a llorar lo que tenga que llorarte, pero va a llegar el punto donde tú misma vas a decir, ya fue suficiente. Habrá gente que te va a decir, es que yo no lo puedo hablar todavía. Pues no lo hables. Súfrelo. ¿Por qué? Porque no perdiste a cualquier cosa. Perdiste a un ser querido, perdiste a una mascota, perdiste a tu pareja. Y no hablo incluso de muertes, hablo de también, o sea, cuando tú rompes con una pareja, es un duelo también. Porque pues duele. Tener a la persona ahí y no poderla tener en sí, pues duele. Entonces, yo siempre he dicho, llora lo que tengas que llorar. Y tú misma te vas a poner ese límite de decir, hasta aquí. Una vez termines tú esa parte, busca ayuda. Yo siempre aconsejo, ¿sabes qué? Busca ayuda. Ve con un especialista. Porque tú no me puedes ayudar a mí, ni yo me puedo ayudar a mí misma, ni nadie me va a poder ayudar. Habrá gente que va a llegar a tu vida y te va a encaminar como lo es Max para mí, como lo fue en su momento. Él llegó a mi vida y fue como de, a ver, morra. O sea, necesitas ayuda.
Y aceptar esa ayuda, ¿no? O sea, Ajá, o sea, totalmente, o sea, hay gente que te va a decir, no, es que no estoy loco. Ah, está bien, aquí te dejo el contacto. Así pasen 15 años, 20 años, y tú dices, ya, ve, nunca es tarde para encontrar esa ayuda y ese corazoncito de que te digo que se vaya uniendo, nunca es tarde. O sea, no te digo, supéralo del todo porque no se supera. Solamente abrázalo, pero siempre y cuando lo hayas trabajado. Necesitas sí o sí ayuda de alguien. Y sobre todo, ahora sí que vive el presente y vive con la gente que te rodea. Porque el día de mañana que esa persona no esté, vas a estar llorándole a esa persona. Y así, sucesivamente. ¿Por qué? Porque no estás viviendo el presente. ¿Sabes qué? No tengo a mi hermano, pero tengo a mi otro hermano. Tal vez no me llevo bien con mi otro hermano, pero ¿qué voy a hacer? Voy a ir a hacer las paces con él. ¿Por qué? Porque ya perdí a uno, no quiero otro. cuando más sola te has sentido, cuando te cae un golpe de realidad que dices tú, bueno, mi papá, mi mamá, mi abuelita, o sea, mi núcleo más fuerte para mí, lo que me sostenía, o sea, ¿no? De repente ya no lo tienes. ¿De qué te agarras? Muy buena pregunta. Porque, o sea, yo por ejemplo vuelto y veo la historia de tu mamá y obviamente como tú dijiste al principio, su mundo era tu papá. Y entonces era su sostén. Y eso, yo en algún momento, yo esta plática la tuve con mi ex y me acuerdo que yo le dije así que es que yo, si llegamos de viejitos, yo quiero morirme primero. Y me dijo, ¿por? Y yo, porque yo no podría estar sabiendo que tú te moriste. O sea, mi vida se me iba a acabar. No, pero íbamos a tener hijos. O sea, y yo, no, es que tú eres mi sostén. O sea, no hay manera que yo avance sin ti, ¿no? Sí, totalmente. Y ellos, cada quien va a tener su vida, va a tener su núcleo, sus hijos, ¿no? Cada quien son sus propias raíces, pero al final del día, al final de todo, mi raíz, pues eres tú, ¿no? Entonces, para mí ese tema es bien fuerte. O sea, de verdad, mi película favorita, una de mis películas favoritas es Postdata, Te Amo. Y es justamente eso. Película. Yo creo que es una de mis películas favoritas, pero la que menos veo. Porque, o sea, yo lloro demasiado. No sé si en mi vida pasada yo Sufriste eso. sufrí eso, pero es algo, o sea, me duele como si lo estuviera viviendo, ¿no? A ella se le fue todo. Te tenía a ti, pero tú estabas muy chiquita, por lo que supo perfectamente que tú ibas a ser tu raíz y que te ibas a ir en algún momento y que ibas a crecer y se le fue todo. Sí. Entonces es como ¿de qué te agarras? ¿De qué te agarras cuando volteas y ves que todo sigue caminando, y que tú ya no tienes con quién caminar? Te voy a decir algo. Cuando falleció mi papá, mi soporte fue Estefanía. Y fue después también de mi mamá, también de mi abuelita. Y lo fue hasta hace poco, ese soporte de te tengo a ti. Entendí algo muy importante. Nosotros somos seres individuales. Nosotros venimos a este mundo porque somos un ser social. Y hacemos conexiones, hacemos pareja, hacemos amigos, o sea, tenemos familia. Y dices tú, bueno, yo me agarro a la Estefanía, ¿no? Pero entendí una parte fundamental de la vida. ¿Qué es eso? Somos seres individuales. Que en este mundo tú llegas solo y te vas solo. Entonces, cuando entendí eso y que te cae el 20 de yo no puedo depender de si una persona está viva o no,
porque yo no sé si el día de mañana se va a ir. Y mi filosofía antes era así, ¿eh? Yo no me encariñaba con nadie porque yo sabía que el día de mañana ya no, o dejaban de ser mis amigas, o de plano se iban a ir de mi vida. O decía yo, es que no quiero querer a nadie porque si yo lo quiero se va a morir. No. Entonces, cuando entiendes la parte de llegamos solos, te agarras de ti mismo. Y está en ti decir, ¿sabes qué? O sea, sí le estoy sufriendo a esta persona, totalmente. Y entra otra vez la etapa de ese duelo. Pero una vez que entiendes que eres un ser individual, un ser que todo lo que hace, tus emociones son propias, tus gustos son propios. Incluso cuando compartes una relación bonita y que tienes lo mejor del mundo, sabes que ese ser también es individual. Que tiene su grupo de amigos, que tiene sus propios hobbies. Puedes decir que lo que te motivó a seguir fue tu futuro y fue pensar en ti, en salir adelante tú, De cierta manera sí. Porque entró mucho la mentalidad de ¿a qué vine a este mundo? Te entra mucho la mentalidad de ¿a qué vine? Y si yo no tengo nada que hacer aquí, ¿qué? Si te voy a ser honesta y me puedo meter incluso en otro tema, llegué incluso a pensar en el suicidio. Porque ¿a qué vine? No tengo papás, no tengo nada, ¿quién va a sufrir? Yo me aferro a que yo puedo hacer las cosas, a que yo puedo salir adelante, a que si la persona con la que yo me encuentro ahorita el día de mañana decide, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, me va a doler, por supuesto que me va a doler, pero no se acaba ahí. Cerrar el episodio justo con eso. Es la importancia de la salud mental. Totalmente. Que tú pudiste con todo esto, digo, después de tantos años estás llegando a un momento donde estás viendo muchas cosas, donde llegaste a una tanatóloga, pero pasa que la mayoría de las personas no se toman ese momento para ir y buscar ayuda, ¿no? O sea, y creo que hay duelos incluso mucho más fuertes que, como insisto, con tu mamá. Obviamente es un duelo mucho más profundo y mucho más fuerte y que siento yo que con la ayuda pudo haber sido muy diferente. Entonces, y hay gente de verdad que se pierde totalmente en esto, Sí. y que no buscan ayuda y que sabemos muchos por fuera que necesita ayuda, pero pues no nos acercamos, no vamos, ¿no? Y yo sinceramente sí, aquí sí hago mucho énfasis, digo, en todos los episodios creo que lo menciono, el de ir a terapia. Justo yo voy con la misma tanatóloga. Creo que toda la familia. Yo ampliamente recomiendo a una tanatóloga, pero vayan con quien ustedes puedan, pues, o sea, ¿Sí? Solo acérquense a buscar esa ayuda. Yo creo mucho en el que todo se acomoda. Sí. Va a llegar el que tengan que llegar. Simplemente vayan y busquen esa ayuda. Si llegó a tu puerta es porque es para ti. Sí. Y no lo dejen para después, no dejen eso, porque de verdad es algo innecesario, es algo que todos necesitamos, es algo que nos va a ayudar sí o sí, y más con estos temas, ¿no? Que son súper fuertes, son algo que nos cambia la vida, que Totalmente. nos cambia la perspectiva, Sí. y que es como que nos mueven el tapete, ¿no? Y entonces necesitamos ayuda para agarrarnos y continuar. Entonces es bien importante, y más aún si tienes pensamientos ya mucho más fuertes y negativos, pues con mayor razón busca ayuda. Sí. Es hasta cierto punto, creo yo que he platicado con muchas personas y varias me han comentado que han tenido este tipo de pensamientos, pero no es normal y no está bien, y es
está perfecto que en ese momento busques ayuda. Por eso te preguntaba, ¿de qué te agarras? Y en este punto es como, ok, agárrate de ti, de que tu vida es valiosa, de que hay gente que por más solo que te sientas o estés, hay gente siempre a tu alrededor. Entonces, agárrate de alguien, de ellos, o agárrate de ti, porque al final del día tu vida es valiosa. Por algo estás aquí, por algo tienes vida. Entonces, Sí. agárrate de eso, de tu futuro, de todo eso que en algún momento te llenó de vida, incluso las personas que perdiste. Agárrate de ellos pues para salir adelante, ¿no? No, y si no quieres ir con una psicóloga, la fe es muy importante. Porque te puedes ir a un retiro, puedes buscar cualquier religión. O sea, no nomás la católica, la cristiana, la que sea, que se acomode a tus necesidades y a tus gustos, lo que tú quieras. Yendo a retiros, no nomás es ve y busca ayuda con una psicóloga, que lo esencial sería ir con una tanatóloga, que son las especialistas en pérdidas, ¿no? Adriana en uno de los episodios anteriores mencionó eso. Mencionó justo que ella se agarró de la fe para salir adelante. Ajá, exacto. Lo dices tú, la importancia de tener una muy buena salud mental. El tema es que no cualquiera te la brinda y no cualquiera tiene las herramientas necesarias para poder tener esa salud. O sea, yo en su momento cuando llegué a pensar sobre el tema del suicidio, pues fueron pensamientos muy vagos que tuve. O sea, fueron pensamientos que a raíz de las circunstancias, pues me empezó a salir todo mal. Todo mal, y yo lo veía y decía yo, ay, es que porque todo me sale mal, o sea, voy mal acá, tenía mala relación con mi mamá. Entonces era como que esos pensamientos vienen desde los 14 años, o sea, que llegaron hasta mis 20 y tantos. Entonces, siempre había algo que en ese momento al día siguiente pasaba algo bueno. Y de ahí me agarraba de que, ok, no todo es malo, la vida es un constante, suena mucho a cliché, un constante sub y baja. Lo es total. Habrá momentos en los que estarás muy bien. Parte del show. Y habrá momentos en los que estarás muy mal. Entonces, es parte del show, es parte de la vida, es parte de lo que te hace crecer. Si no pasas por algo malo, nunca vas a crecer y nunca vas a aprender de... Total. Muchas gracias por contarnos tu historia, por compartirnos algo tan personal, tan de adentro, y espero que les sirva a muchas personas que lo están viendo, que no, si están pasando por algo similar, que les sirva un poco el que lo hayas contado. ¿Quieres que te sigan en tus redes sociales? Estamos como Abogados Los Cabos. Okay. En Facebook. En Facebook y en Insta también. Okay. Y pues me pueden seguir en Insta, también subo ahí contenido de derecho. Es Alma-bajo. Aquí va a estar apareciendo abajo. Sí, yo se los redes sociales. Sí, pues puedes poner mi número. Claro que sí. Si buscan una asesoría o algo para mí, con gusto aquí los atendemos. Muy bien. Pues bueno, Palomilla, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Síganos estamos en Instagram como fogateando.cabo y en YouTube como Fogateando Podcast. Es bien importante que nos sigan, que le den like, que compartan y sobre todo que pongan sus comentarios. Pongan comentarios qué les parece, qué temas les gustaría, que si tienen alguna anécdota, si les funcionó, si les llegó, si se sienten en alguna situación parecida, pónganlo en los comentarios. Y pues muchas gracias por estar aquí, hasta aquí, en este video. Y nos vemos pronto, Palomilla. Cuídense mucho. Bye. Bye.